Bueno, pues a ver, yo me he distribuido un poco el tema en diferentes apartados. Os voy a hacer así como una pequeña introducción de lo que es el ecofeminismo y un poco pues por lo que aboca, ¿no? Y cómo se ha creado sus bases. Y luego voy a hablar un poco pues de la economía que tenemos, ¿no? Del sistema en el que vivimos y al final pues voy a hablaros de la postura del ecofeminismo sobre la situación de pandemia que estamos viviendo y ya pues una pequeña conclusión. Y nada, si tenéis alguna duda, si no os queda algo claro de lo que estoy diciendo, pues si queréis me podéis interrumpir o si no, pues nos esperamos al final. Y espero no ser muy pesada. Vale, bueno, pues para empezar, el ecofeminismo pues es una corriente de pensamiento y también un movimiento social pues que liga el feminismo y el ecologismo, ¿no? Como el nombre indica. Se trata de una filosofía y una práctica activista pues que defiende que el modelo económico y cultural occidental pues se ha constituido y se mantiene por medio de la colonización de las mujeres, de los pueblos menos desarrollados, es decir, de las personas más pobres y así de sus tierras y de la naturaleza. Esto deja totalmente claro que la subordinación de las mujeres a los hombres y la explotación de la naturaleza pues son dos caras de la misma moneda y responden a unas lógicas comunes, que son, entre otras, pues la ilusión de poder vivir al margen de la naturaleza, el ejercicio del poder patriarcal y el sometimiento de la vida pues a las exigencias de la acumulación del capital, ¿no? Así, para centrarlo todo un poco en una frase, pues que al fin y al cabo vivimos en un sistema que coloca las aspiraciones económicas en el centro en lugar de colocar la vida. Y lo que busca un poco, pues, esta filosofía, pues es instaurar un sistema que se centre en proteger las condiciones de vida digna y esto requiere, pues, cambiar todo el sistema económico que tenemos, pero sobre todo, pues, también cambiar, pues, la manera en la que nos relacionamos entre nosotras y con nuestro medio natural, ¿no? Hacer un poco de introspección en ese sentido. Y para poder explicar lo que os he comentado de que la explotación de la mujer y la explotación de la tierra pues va un poco de la mano, os voy a hablar sobre el pensamiento dualista occidental, que no sé si sabéis lo que es o lo habéis mencionado alguna vez, pero vamos, os lo voy a resumir así un poco, ¿no? Esto pues explica que o sea, concebimos el mundo a través de pares opuestos, ¿no? Por ejemplo, para que lo entendáis, pues el día y la noche o la ciencia y la tecnología. A este nivel y siguiendo esta lógica, pues llegamos a comparar cosas como la cultura y la naturaleza o la razón y la emoción, ¿no? Y por supuesto, juntamos lo que es el ser humano frente al animal, que al fin y al cabo el ser humano forma parte del mundo animal, pero siempre intentamos excluirnos de eso. Y por supuesto, pues comparamos al hombre y a la mujer, ¿no? Y lo gracioso es que el ecofeminismo nos dice pues que todas las opresiones que existen por cuestión de raza, de sexo, de género, absolutamente todas, pues están vinculadas a través de esta lógica de la dominación, ¿no? Y por eso pues los sistemas históricos de dominación se retroalimentan. Ya conocemos pues el capitalismo, el patriarcado, el colonialismo, ¿no? Que son pues los sistemas de dominación por excelencia. Y bueno, por lo que os he comentado, ¿no? Basándonos en esta lógica, pues enfrentamos al hombre y a la mujer. Por un lado tenemos al hombre, ¿no? Que está totalmente ligado a la ciencia, a la tecnología y por tanto pues es como el culmen de la razón, ¿no? Y pues también tenemos a la mujer, que está totalmente ligada a la naturaleza debido a la capacidad reproductiva que tenemos, que parece que es para lo único para lo que servimos. Y entonces esto nos liga más a la emoción que a la razón. ¿Qué pasa? Que esto hace que el hombre, por supuesto, predomine sobre la mujer. Es más, hasta el mismo Aristóteles lo decía, ¿no? Hasta hace bien poco el hombre siempre había sido la medida de lo normal y la mujer pues era como la desviación de la forma, de la norma. O sea, era como un hombre deforme. Esto ha hecho, o sea, ha creado consecuencias históricas y esto ha hecho pues que hasta hace nada en todos los manuales de medicina las mujeres literalmente estábamos, o sea, no existíamos. Y a nivel así pues social y económico, pues ha sido uno de los argumentos más básicos que se ha usado para no dejarnos votar, acceder a puestos políticos, crearnos una cuenta bancaria y lo que ya pues todas un poco sabemos. O sea que este pensamiento dualista pues ha creado todas las bases, ha creado la base de todas las diferencias sociales existentes entre mujeres y hombres. Entonces, ha sido la base también de los roles y estereotipos que tenemos en nuestra sociedad y como consecuencia directa de estos roles y estereotipos pues tenemos el reparto de tareas, de espacios
y la división sexual del trabajo. Para poder entender un poco mejor qué es la división sexual del trabajo, ¿no? Tenemos que recalcar que para formar parte de la ciudadanía de pleno derecho, pues debes de fomentar a la productividad. Esto es a lo que nos aboca nuestro sistema. Es decir, en nuestro país, para acceder a muchos derechos sociales y económicos, pues debes de haber contribuido cotizando. O sea, parece que si no, pues no sirve de nada. Por desgracia, las mujeres han sido totalmente recluidas en el espacio privado. Esto ha hecho que las mujeres no hayan contribuido a esta productividad, por lo que históricamente no han sido consideradas ciudadanas de pleno derecho. ¿Qué pasa? Que el espacio público ha estado totalmente dominado por los hombres y el espacio laboral. Y esto se ha convertido en un espacio totalmente feroz y que ha dejado a las mujeres totalmente al margen. ¿Qué pasa? Que el ecofeminismo pues, nos dice que la mujer debe incorporarse totalmente al espacio público, ¿no? Que parece que aunque ya podamos trabajar y hacer este tipo de cosas, parece que ya lo tenemos todo conseguido y para nada es así, ¿no? Y el hombre pues debe volver al espacio privado y corresponsabilizarse, ¿no? Y tomar parte en las tareas que históricamente se les ha asignado a las mujeres simplemente por el hecho de ser mujeres, como son las tareas de los cuidados y pues las tareas del hogar. Para centrarnos un poco más en todo esto, que espero que me estéis entendiendo, esto ha sido gracias a que, vamos a ver, me explico, que los hombres hayan dominado totalmente el espacio público y el espacio productivo ha sido gracias a que nuestro modelo económico tiene como una forma de iceberg. Para que nos entendamos, o sea, lo productivo es lo que se ve, ¿no? Como lo que está fuera del agua, lo único que se ve. Pero toda la parte de abajo es una economía sumergida y este es el trabajo de las mujeres. Es decir, los hombres han podido salir al mundo, han podido conquistar el espacio público y han podido ser totalmente productivos gracias a que han tenido el respaldo sumergido de todas las mujeres de su familia que lo han podido permitir. Porque si no tuviéramos a las mujeres para que cuidaran de nuestros hijos y de nuestras hijas, para que cuidaran de nuestra casa o para que cuidaran de nuestras familias, los hombres no podrían haberse encargado únicamente de salir al mundo a trabajar y a ser productivo. Entonces, esto es una economía sumergida y es un poco lo que domina este modelo económico que tenemos. Entonces, el ecofeminismo lo que quiere es cambiar todo el sistema que tenemos, ¿no? No quiere las mismas reglas del juego, no quiere que la mujer vaya al mundo laboral, bueno, al espacio público, para decirlo mejor, y que el hombre se corresponsabilice y vuelva al espacio privado, pero sin cambiar todo lo que nos rodea, ¿no? El ecofeminismo lo que nos dice es que tenemos que ser totalmente conscientes de toda la situación que tenemos y cambiarla, pero desde el inicio, ¿no? Desde la base. Entonces, aboca por sociedades mucho más responsabilizadas con la naturaleza, dejando a un lado el sistema dominador y violento en el que vivimos, tanto para la naturaleza como para las personas. Y lo que pretende es que los valores del cuidado, de los vínculos, de las afectividades, de la comunidad en general, pues formen parte del imaginario colectivo de todas las personas, ¿no? Poner los cuidados en el centro. Y para hacer así un poco de contexto, ¿no? Os voy a hablar un poco de la situación actual que tenemos, ¿no? Vivimos en una época de crisis ecosocial, pues tenemos una crisis ecológica, una crisis climática, una crisis económica, una crisis social, entre otras, ¿no? Y para poder solucionarlo, pues debemos buscar la sostenibilidad de la vida. Las personas feministas o las feministas, o como queramos llamarlo, pues sabemos muy bien que la pobreza es mucho mayor en mujeres que en hombres, ¿no? Esto hace que las mujeres seamos mucho más vulnerables a la crisis, en general, a la crisis climática, ecológica, social, económica y a todas. Y para tener un poco de datos oficiales, bueno, pues por cada 100 hombres de los hogares más pobres, pues hay 155,3 mujeres. Es decir, o sea, más del 50% de mujeres son mucho más pobres que los hombres. Esto, pues, no tiene otro nombre que no sea feminización de la pobreza, ¿no? Que al fin y al cabo, pues son mecanismos y barreras sociales, económicas, judiciales y culturales, pues que generan que las mujeres y otras identidades feminizadas pues se encuentren más expuestas al empobrecimiento en nuestra calidad de vida. Y esto ha quedado totalmente reflejado en la situación de pandemia actual que estamos viviendo. Yo, bueno, en esto ya no voy a entrar mucho más porque hay muchas teóricas ecofeministas que dicen pues, que el COVID surgió en diferentes condiciones en las que
en diferentes condiciones muy, no sé cómo decirlo, ¿no? Que nació en mercados de animales, ¿no? Entonces, como que parece que se ha dado un poco la vuelta a la rueda y como que todo el daño que le hemos provocado a los animales pues ha vuelto hacia nosotros. Yo en eso ya no voy a entrar porque creo que ya es más opinión personal de cada una. Pero bueno, relacionando la crisis ecosocial de la que os he hablado y el COVID, pues bueno, el COVID la ha acentuado totalmente, ¿no? Y hemos visto como al principio del COVID pues tuvimos una recuperación ecológica y social, entre comillas. Pudimos ver que todos los niveles de contaminación disminuyeron, que a todos nos sorprendió, a todas nos sorprendió muchísimo, la verdad. Y también vimos cómo pudimos como avanzar un poco, conseguir X derechos sociales, ¿vale? Por ejemplo, pues se aprobó el ingreso mínimo vital, se prohibieron los desahucios en la época de la pandemia, todo esto supuestamente, lógicamente, se prohibió cortar la luz a las familias, incluso se estableció un plan laboral para que la gente no se quedara en la calle y se formularon los famosos ERTE, ¿no? En los que supuestamente te aseguraban un ingreso o un puesto pues tras la pandemia, ¿no? Para tener ahí un poco un colchón. Lo más gracioso de todo esto es que pensábamos que conceder todo este tipo de derechos en nuestra normalidad pues era totalmente inviable, ¿no? Que es lo que es más gracioso del asunto. O sea, nos tenemos que dar cuenta de que pues, el poder respirar aire puro no era gracias a una política pública sostenible, no era porque realmente se habían encargado de hacer que esto sea así, sino ha sido gracias, debido a una pandemia, ¿no? Que al fin y al cabo ha sido una desgracia, pues que ha sacado a la luz pues todas las desigualdades y todas las carencias que teníamos en la sociedad. Ha quedado totalmente reflejado pues que la educación en nuestro país tiene un sistema pésimo, la sanidad más de lo mismo y que hay sectores que considerábamos totalmente secundarios que se han convertido en sectores totalmente fundamentales, ¿no? Para esto, pues debemos repensar la crisis de los cuidados que ha salido a la luz tras el COVID. Es lo que os he comentado. La pandemia ha revalorizado los sectores feminizados, ha puesto en vista que son sectores totalmente fundamentales. Y ya lo veíamos al principio, cuando se hablaba muchísimo la labor de las cajeras. Todo este tipo de mujeres son las que están en situaciones más precarias, con los peores sueldos y las peores condiciones. Y aquí podemos englobar a limpiadoras, a sanitarias y a cajeras. Y lo digo todo en femenino porque es lo que os he comentado. Son sectores que son totalmente femeninos. Entonces, ¿qué podemos hacer con todo esto, ¿no? ¿Cómo se plantea el ecofeminismo abordar todo este tipo de situación? Bueno, pues el objetivo es un poco que establecer un sistema económico donde la economía no sea lo contrario a la equidad o a la vida razonable, ¿no? Como establecer que si todas estas medidas las hemos podido conseguir en un estado tan sumamente excepcional como hemos tenido una pandemia, pues lo podemos conseguir en nuestra nueva normalidad, ¿no? Es decir, hacer que nuestra normalidad mejore. Entonces, para todo esto, pues tenemos que dejar a un lado los ejes de dominación existentes, lo que conlleva pues dejar a un lado los modelos dominantes idealizados con los que convivimos, ¿no? Poner la vida en el centro y dejar a un lado todo lo que prima por la economía. Esto solo va a ser posible si hacemos que los horizontes de las personas sean compatibles con el cambio necesario para acabar con la crisis actual. Debemos hacer mucho trabajo de introspección, que es lo que os he dicho al principio, ya que el sistema en el que vivimos, básicamente el capitalismo, nos ha hecho ver y pensar que lo único que es válido en la vida es lo que es productivo para la economía. O sea, pensamos que todo merece la pena si eso hace que la economía crezca. Merece la pena cargarnos el pulmón del planeta, exterminar miles y miles de especies simplemente por plantaciones de cacao, por producir aceite de palma. O sea, todo eso tenemos que empezar a eliminarlo. Lógicamente esto suena como muy utópico, ¿no? Parece que en nuestro sistema es totalmente imposible. Pero para esto el ecofeminismo pues da pues, muchos principios, muchos objetivos y muchas herramientas y caminos de actuación, ¿no? Lo que hace es buscar una nueva forma pues, de hacer y de afrontar la vida, las políticas, las relaciones, etcétera. O sea, no solo la vida es que tenemos que realmente cambiarlo absolutamente todo. Y lo que debemos hacer es pues, hacer de la política pues, un elemento de protección de los valores de la vida. Y para que todo esto sea posible, pues es lo que os he dicho. Tenemos que cuestionar nuestras creencias, nuestros hábitos, nuestra forma de vivir, de establecer relaciones, de comer, de comprar,
cuestionar absolutamente todo lo que tenemos a nuestro alrededor, la forma en la que nos han educado, la forma en la que nos han socializado y todo. También debemos dejar a un lado el individualismo que prima en nuestra sociedad, que es uno de los grandes problemas que tenemos, y tener claro que si mis derechos afectan negativamente a la vida de los demás, pues lógicamente no es un derecho, es un privilegio, ¿no? Debemos de poner límites comunes, mejor dicho, a los deseos individuales. Y sobre esta postura que os estoy comentando, pues el ecofeminismo crítico pues, ha sido muy claro, ¿no? Y Alicia Puleo, que es una mujer que sobre el ecofeminismo pues, se pronuncia mucho y a mí la verdad que me parece que dice verdades como templos, pues esta mujer dice que si mi necesidad de vestimenta requiere ineludiblemente pues, de que haya mujeres explotadas en Latinoamérica o en Asia o en cualquier otra parte del mundo, pues a lo mejor yo misma tendría que revisar lo que entiendo como necesidad, ¿no? Ya que nuestro estilo de vida, pues, genera efectos negativos en todas las partes del mundo. ¿Qué pasa? Que parece que como no lo vemos, que como no vemos a los sectores más pobres y a los más invisibilizados, pues como que no existen. Pero lo bueno es que el ecofeminismo está poniendo estos valores a la vista, ¿no? Está intentando hacernos recapacitar. Y una frase muy buena que tiene es que el ecofeminismo pues es el feminismo que ha tomado conciencia del siglo en el que vive, que a mí me parece una muy buena forma de resumirlo todo, ¿no? Y ya después de soltaros todo el rollo, pues voy a concluir un poco, pues como formulando la pregunta de cómo puede el ecofeminismo ayudarnos a convivir con el resto del mundo. Para hacer así un resumen en general, ¿no? Hemos hablado pues un poco de la tarea de los cuidados, de la división sexual del trabajo y del sistema económico en el que vivimos. Pues vale, por un lado tenemos el trabajo de la naturaleza y por otro lado pues tenemos los trabajos de los cuidados, ¿no? Y estos dos pues son los pilares fundamentales de la vida y como he comentado pues son los más maltratados y los más invisibilizados. La naturaleza nos ha demostrado que la biosfera consiste en un conjunto de redes tróficas y de colaboración conjunta entre todas las especies, ¿no? O sea, el insecto poliniza, luego la planta no sé qué, y así se van creando redes, ¿no? Pues tenemos que aprender un poco de eso y aprender a crear redes y a crear trabajo conjunto, ¿no? También lo que tenemos que hacer, o sea, lo que hemos hecho ha sido sustituir la vida salvaje por la vida ganadera y esta no contribuye a la biosfera, es más, la perjudica totalmente. Como ya sabemos, las industrias ganaderas, sobre todo la industria cárnica, pues es de la más contaminante que tenemos en el planeta. Y por último, bueno, pues los seres humanos, pues intentamos domesticarlo todo y lo que hacemos al fin y al cabo es exterminarlo todo, ¿no? Parece que estamos un poco en guerra contra la vida, que yo creo que sería un poco lo que lo definiría perfectamente, ¿no? Nos consideramos el centro de absolutamente todo el sistema, de todo, del planeta en general, y utilizamos a la naturaleza y a las personas como nos da la gana, como si fueran una herramienta más de trabajo, ¿no? Que es lo que ha demostrado con lo que os he comentado de la economía y de los sistemas de dominación. Entonces, ante esto, pues el ecofeminismo es lo que os he dicho, ¿no? Nos da pautas y caminos que seguir para poder ir cambiando un poco todo el sistema que nos rodea. A mí me gusta englobarlos en 3 principios, pero vamos, hay muchísimos más, por supuesto. Lo primero que tenemos que hacer es establecer un concepto de suficiencia, ¿no? Tenemos que establecer qué es lo suficiente, establecer los límites del planeta y los límites de cada cuerpo y de cada persona, teniendo en cuenta a las personas más vulnerables y sin poder olvidarnos de esto. Luego, el segundo principio, que a mí me parece de los más importantes, ¿no? Es el reparto. Tenemos que redistribuir la riqueza en nuestro planeta, ¿no? Ser conscientes del reparto equitativo. Y por último, pues, que también os lo he comentado un montón, sería establecer los cuidados como un principio político. Pero ya no solo la tarea de cuidados de la que os he estado hablando que ejercen las mujeres, sino establecer la vida en el centro, cuidar absolutamente todas las vidas, revalidarlas. La vida de las personas en situación de exclusión, la vida de las personas migrantes de cualquier raza, de cualquier etnia. O sea, tenemos que revalidar absolutamente todas las vidas y ver que absolutamente todas son igual de válidas por igual. ¿Y cómo podemos establecer estos principios? Pues si al fin y al cabo es como cualquier movimiento, ¿no? La mejor herramienta que tenemos para esto pues es la concienciación y la coeducación. Debemos de aprender a construir comunidad y hacer ver la importancia del feminismo y de la perspectiva de género. Y ya, ahora sí que termino y ya dejamos un rato para dudas, preguntas y charlar un rato. Bueno, pues para concluir, pues
el ecofeminismo es una propuesta muy buena, ¿no? En mi opinión. Es más, es que une dos movimientos con totalmente potencial emancipador para poder combatir de manera más radical este tipo de opresiones de las que hemos hablado y las que absolutamente todas las personas somos conscientes. El ecofeminismo nos dice pues, que es imposible luchar por los derechos de la mujer de manera en un contexto de crisis climática, social, económica, de crisis migrativa, de todo, ¿no? Porque ya que las luchas cuando se vinculan pues se entienden y se llevan a cabo mejor. Y este es literalmente el objetivo del ecofeminismo, ¿no? Y lo que proclama, que si lo juntamos pues vamos a poder conseguir pues un resultado muchísimo más favorable. Y ya sí que lo último me gustaría terminar con una frase pues, de Alicia Puleo, que es la mujer que os he comentado antes, que es una teórica ecofeminista, que para englobarlo todo, pues dice que un feminismo que no entienda que el medio ambiente es una cuestión feminista, pues no estará teniendo en cuenta la totalidad de las mujeres, ya que os he dicho pues que los sistemas de dominación pues van un poco de la mano. Y con esto, en principio, pues era todo lo que yo más o menos quería contaros, porque tampoco quería alargarlo mucho, ya que pues el ecofeminismo pues es un tema súper denso, denso en el sentido de que tiene mucha teorización, no he querido hablaros de nada de historia, ni de cómo surgió, ni de las diferentes posturas que hay dentro. Así que nada, espero no haberos soltado mucho el rollo, que lo hayáis entendido, que os haya gustado y que si tenéis alguna duda, pues me la comentéis sin ningún problema, porque quería dejarme un ratito pues para hablar con vosotras. Bueno, no sé si alguien quiere decir algo. No sé si Ceci, bueno, que está haciendo de moderador. Yo nada, agradecerte la charla, que me ha parecido súper interesante y además se me ha hecho muy amena, ya que pues eso, no te ha remontado a citar todas las corrientes ni todo el rollo y creo que a veces Sí, estas charlas realmente funcionan mucho mejor que cuando te sueltan ahí todo el rollo y a la media hora ya empiezas a desconectar, ¿no? En todo momento pues me ha estado atenta y eso claro. de agradecer, está muy bien estructurada y creo que estas jornadas también, aparte de formarnos en un tema, también nos sirven a nosotros mismos para empezar eso, a saber comunicarnos. Y nada, el Mm. tema creo que es súper interesante y además has introducido un poquito el tema de los cuidados que se va a hacer en la siguiente jornada y efectivamente creo que va mucho más allá del cuidado, ¿no? de la mujer dentro de lo que sea de una organización, de una casa, de tal, sino que va mucho más allá y hay que abrir un poquito ese horizonte y que como Sí, movimiento defiende justamente eso. Entonces me parece genial la introducción que has hecho y seguramente pues se entienda mucho mejor la charla de los cuidados si has escuchado esta antes y van de la mano al final. Entonces, sí, nada, sí, lo tenía claro. Al saber que tú hacías una charla sobre cuidados, pues yo no he querido tampoco profundizar mucho para tampoco solaparme contigo. oh, perfecto, perfecto. Así que yo de momento no tengo muchas dudas, que hablen los chicos si quieren, que deben mojarse un poquito en el tema. Y nada, que muchísimas gracias por la charla. Gracias, Natalia. Pues si quieres le doy yo, Ceci, y después tú. Perfecto. No, yo tenía una pregunta, un par. Así que. Nada, yo lo único que quería decirte es que me ha parecido muy interesante y creo que son cosas que tenemos que empezar a aplicar porque realmente la vida del planeta y la vida en general tiene que dar un vuelco para que sea sostenible en el largo plazo. Es decir, estamos ante una situación límite en la que nuestro planeta no va a aguantar más de 10, 15 años si seguimos a este ritmo y creo que el ecofeminismo puede ser una vía para que el planeta resista, cambiemos nuestros hábitos y finalmente consigamos una igualdad plena. Así que hay que seguir luchando y creo que charlas como estas son necesarias en ese sentido.
Sí. Vale, pues Gracias, Carlos. yo era como o sea, también una pregunta